Esto es Reporteros en el Mundo, amables oyentes de Radio Atlántica. Así le damos la bienvenida ya a nuestro invitado, el ilustre abogado, el doctor José Ramiro Vega. Muy buenas tardes, nos trasladamos hasta la ciudad de La Paz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes Virginia, buenas tardes Alfredo. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en su programa. El gusto es nuestro, doctor. Buenas tardes, bienvenido a este programa como siempre para conversar temas que son importantes, conocerlos de usted, que los sigue y los opina con la verdad, y la intención de este programa, nosotros, Virginia, es conocer la verdad. Entonces vamos a conversar en ese sentido ahora. Así es, adelante, empecemos porque no sabemos en cuanto al doctor Lucas Saucedo cómo le estará yendo con el internet. Entonces, entremos en materia ya mismo con el doctor José Ramiro Vega. Doctor Vega, ¿cuáles son las novedades de este caso? Usted, nos hemos enterado de que es abogado de una de las empresas que ha tenido participación dentro del caso de respiradores. Coméntenos, por favor, doctor. Así es, la empresa IME Consulting es la representante de GP Innova. GP Innova es el fabricante de los respiradores. Como todos saben, las fábricas no venden directamente, entonces su representante en España es IME Consulting, en una zona determinada. Como la fábrica es nueva, no tiene representantes a nivel internacional. De hecho, la venta de los respiradores a Bolivia ha sido la primera hecha por la fábrica a nivel internacional. Bien, doctor Vega, usted como abogado de la empresa, ¿cuál es la participación de IME Consulting dentro de este proceso? Bueno, acá yo he visto un caso increíble en lo que es la conciencia social, el remordimiento social, en el que me incluyo, digamos, ¿no? Porque todos han preestablecido, han metido en sus conciencias que ha habido un sobreprecio. Nadie entiende bien lo que es un sobreprecio, ¿no? Un sobreprecio es cuando alguien compra algo más allá de un precio de referencia, cosa que no sea el caso. Pero digamos, un precio excesivamente alto frente al costo del equipo, se ha hablado de 4 o 5 veces más, digamos, ¿no? Y bueno, todos estábamos convencidos de esto, inclusive yo al principio cuando el fabricante de GP Innova dijo que los equipos costaban entre 8,000 a 11,000 euros y los compraron $28,080 en Bolivia. Claro, y bueno, hay algunos detalles que nadie tenía conocimiento, y a partir del 20 de mayo los tuvo conocimiento el gobierno, algunos medios, y hay una especie de negación al error que hemos cometido, ¿no? En el sentido de publicar por todas las partes que existe un sobreprecio exorbitante. Nosotros hemos presentado como representante de Consulting un memorial a la Fiscalía, adjuntando las facturas de compra de IME Consulting a la fábrica GP Innova, porque hasta ese momento todo lo que se tenía eran las facturas de IME Consulting al gobierno boliviano. Es decir, se sabía en cuánto había vendido IME Consulting a Bolivia, pero no sabía en cuánto había comprado IME Consulting los equipos a la fábrica. Y es básicamente lo que determina la existencia de un sobreprecio, ¿no? En cuánto yo compré y en cuánto lo vendí. ¿Qué tan grande es esa diferencia? Cuando usted dice, doctor, perdone que le corte, cuando usted dice queremos demostrar cuál es el error que hemos cometido. Cuando usted dice eso, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el error que hemos cometido? ¿Qué quiere decir eso? A que no hay una diferencia tan grande entre el precio vendido por fábrica a IME Consulting y el precio de venta de IME Consulting al gobierno boliviano, a la AICEM concretamente. Esa diferencia que inicialmente estaba marcada entre 8,000 o 10,000 euros a 28,000, se cierra entre lo que es $20,000 que costó el equipo a $28,000 que se vendió el equipo.
Ahora bien, existieron muchas irregularidades por la parte boliviana, insisto, sin saber si fueron presiones políticas o sanitarias para la entrega y el despacho de los equipos, y eso ha ocasionado una serie de irregularidades, digamos, o saltos de procedimiento, exclusivamente de la administración de la boliviana. Y uno de esos detalles es que es necesario aclarar, el precio de los equipos IME Consulting no lo vendió en $28.080, lo vendió en $26.000. Al momento de firmar el contrato, que fue un día antes de embarcarlo en avión, es el gobierno que insistió que por garantía de cumplimiento del contrato se aumente un 8% al contrato. IME Consulting accedió de buena fe, porque no conoce la normativa boliviana. El gobierno boliviano dijo que es algo regular y aumentaron ese 8%, que en realidad no forma parte del precio, ni es un monto que se iría a cobrar, digamos, porque simplemente lo que el gobierno boliviano quería era cubrir el 8% de garantía de cumplimiento de contrato. Si ustedes le sacan 8% de 26.000, da exactamente 2.080, y de ahí aparece el precio de 28.080. Fue tanta la premura del gobierno boliviano y la presión que tuvieron no solo a la representante, sino a la propia fábrica, que no se firmaron los anexos que indica el contrato, donde tenían que estar detallados todos los equipos que estaba comprando, y que inclusive se llevaron sin tener los accesorios completos, que todavía estaban en producción en la fábrica, que si bien no son indispensables para el funcionamiento del equipo, son parte del precio, ¿no? Entre ellos está la batería y el software Advanced. Se dijo que no incluía el software Advanced, y no es cierto. La empresa vendió el software Advanced, pero no estaba certificado, entonces no podían entregarlo dentro del plazo que querían el gobierno boliviano. Por eso que parece para un acto de campaña o alguna emergencia, el gobierno boliviano pidió que se mande primero el equipo básico, sin los accesorios, y luego se mande lo que termine en producción, que eran software, batería, carrito y demás sensores. Es decir, el software está listo para funcionar, pero en su modelo básico y no advanced. Eso llevó a esas emergencias y a esos errores, al punto que ni siquiera el gobierno, por la idea de presentar los equipos en un acto, ni siquiera pasaron correctamente por aduana, según me informan, ni se firmó un acta de recepción, ¿no? Bueno, doctor, usted nos está dando luces, algo que la gente pues desconoce en cuanto a este caso. Y yo quiero hacerle una consulta. Yo me pongo en los zapatos de esa persona que está en casa en estos momentos escuchando y que poco sabe acerca de este proceso. ¿Y cuál por qué IME Consulting está dentro de este proceso? Si usted lo puede explicar para las personas que están escuchando, dirán, ¿y por qué el doctor Vega lo vemos en estos momentos? Usted es abogado actualmente de la empresa IME Consulting, pero IME Consulting es una empresa boliviana, es una empresa extranjera, ¿y cuál es el procedimiento que hizo IME Consulting, o es que ellos se adjudicaron directamente el contrato? Para que la gente lo logre entender, doctor Vega. IME Consulting es el representante de la fábrica, es la empresa que compró los equipos para vendérselos al gobierno boliviano. Es la empresa de representante que se encuentra ubicada en el País Vasco. Por peticiones del país boliviano, las negociaciones se hicieron en Barcelona y no en la sede de IME Consulting. Básicamente, para dejarlo claro, no sé si puedo hablar de marcas en el programa para dar un ejemplo. ¿Sí? Si usted quiere comprar un Toyota o 170 Toyotas, no va a ir a Japón, ¿no? Va a ir a la fábrica de Japón, no le va a vender los 170 Toyotas. Tiene que ir a Toyota, ¿no? Entonces, ¿qué es el representante? Ojo, hay una gran diferencia entre representante e intermediario. Es el representante. Usted le tiene que comprar los autos a Toyota, que vienen de fábrica Toyota. Entonces, obviamente, a veces cuando hay una cantidad grande, uno tiene que esperar un rato. Se va a comprar 170 Toyotas, seguramente el Toyota se le va a decir, miren, no le puedo entregar los 170 Toyotas en 3 días, como usted pide, va a tener que esperar unos 20 días. En este caso, el gobierno boliviano no estaba dispuesto a tratar tanto, y por eso trajo el equipo básico,
con el compromiso de recibir luego los accesorios. Pero básicamente, IME Consulting sería la Toyota de Toyota, es decir, sería la representante de la fábrica de respiradores, que es la con la que se firmó el contrato, IME Consulting. ¿Quién es intermediario? Intermediario es el señor Iñaki García, que se dijo que forma parte de la empresa de IME Consulting y no forma parte de la empresa de Consulting. Él era intermediario, él es el que consiguió, digamos, llegó el contrato o el contacto al gobierno boliviano al representante IME Consulting. Él también es español y radica también en el País Vasco. Es una persona, según tenemos entendido, honesta, ética, legal y que ha hecho las cosas de forma correcta. Bien, pero Entonces, el señor Iñaki no forma parte de IME Consulting. No forma parte de IME Consulting. Él sí ha hecho un papel de intermediario, digamos, ¿no? Doctor Ramiro Vega, para un poco, ya le preguntaba a Virginia, seguramente dice la gente, ¿qué tienen que ver estas empresas o son las responsables del problema que se generó con el caso respiradores? Vendieron los respiradores que no eran, etcétera, etcétera. Aquí hay dos empresas, una que es la que usted está representando legalmente o como abogado en este momento en Bolivia, que es IME Consulting, y la otra es GPA Innova. ¿Es así, doctor Vega? Así es. Y para que claro, GPA Innova es la fábrica, y ellos no le han vendido al gobierno boliviano. Quien le ha vendido al gobierno boliviano es IME Consulting. Y luego IME Consulting ya hace los pagos correspondientes a la empresa fabricante, que en este caso sería la empresa GPA Innova. Así es. Y GPA Innova ha recibido el total del desembolso del BIP por los respiradores. ¿Por qué? Porque IME ha pagado el total del costo de los respiradores a la fábrica, como tenía que ser, ¿verdad? Aquí la clave es que la diferencia del precio y todo este problema surge a raíz de una declaración del CEO de la fábrica de GPA Innova, que dice que los equipos costaban 8 o 11 mil dólares. Entonces sale el escándalo y dice, ¿cómo es que algo que vale 11 mil dólares lo han comprado en 28 mil? Y eso se da porque el representante de GPA Innova no estaba consciente ni sabía los equipos que estaban en producción para el gobierno boliviano, solo tenían papeles lo que se había despachado, que es el equipo básico. Bien, enseguida vamos... GPA Innova ha hecho una nota aclaratoria, ¿no?, al respecto. Enseguida vamos a esa aclaración, doctor, porque es muy importante saber el detalle de aquello. Vamos a ver si ya lo tenemos contactando al doctor Lucas Saucedo, lo vemos en pantalla tratando de conectarse, pues ojalá podamos establecer esta comunicación, porque es importante también saber el punto de vista de nuestro invitado. Mientras tanto, voy a leerle lo que dice el Facebook. Dice Luis Alberto Bacapinto los está siguiendo. Por favor, ¿podría desgregar los costos? Hace la pregunta el doctor, o más bien el ingeniero Luis Alberto Bacapinto, sobre los costos de estos equipos. El ingeniero Muñoz desde Panamá dice, buenas tardes amigos del programa e invitados. Ya lo tenemos al doctor Lucas Saucedo. Le damos la bienvenida y vamos a verificar si nos escucha el doctor. Buenas tardes, doctor Lucas Saucedo. Todavía. Parece que algo tiene... Su audio. Sí, la imagen se le ha congelado. Es el tema normal en Bolivia, el tema del mal internet. Continuamos entonces a lo que estaba explicando usted, doctor Ramiro Vega, sobre los detalles de costos y también aquello que ha aclarado, esa aclaración que han hecho, por favor. Bueno, como decía, entonces los costos totales, el respirador en fábrica, o sea, salido de fábrica, básico, con los insumos, con los reutilizables, digo, con los consumibles, se dice, sale alrededor de unos 11.000 euros. Perdón, sale alrededor de unos 8.500 euros sin el software, Advance. Sin el software. Ajá. Ya. 8.500 euros, dice, ¿no? Sí, exacto. Eso en dólares estaríamos... Eso en dólares más o menos estamos hablando de $9.500, algo así, ¿no? Sí, más o menos. Mira,
yo hice el cambio del total, ¿no? Y el total, ya con el software incluido, el software han cobrado, hay que dividir entre 170, el software estaban cobrando alrededor de 750.000 euros, ¿no? Para instalar los 170 respiradores. Ojo, ese software luego la fábrica, luego el problema, luego el 20 de mayo, declaró que lo va a dar gratis, pero al momento del contrato lo iba a cobrar 750.000 euros. Más los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles? Los consumibles son, el equipo viene con el kit básico, por eso decía en la declaración, el equipo con el kit básico. ¿Cuál es el kit básico? Cuando todos quieren presumir que son todos los accesorios. Son los tubulares, los tubos que se conectan al paciente y que tienes que botarlos o desecharlos cuando el paciente ha sido dado de alta o, bueno, ya no va a utilizar el equipo, ¿no? Entonces ahí, en realidad lo que tienes que hacer es cambiar, botar eso y poner otros, ¿no? Entonces el equipo te viene con un solo juego de reutilizables, de consumibles, ¿no? Entonces, aparte, el Estado boliviano había pedido 200 consumibles más. Si se le suman esos 200 consumibles más, 200 piezas de sensores, el carrito trolley que le llama, que es donde va el equipo y la batería, el precio convertido a dólares de fábrica, sin IVA, impuestos, transportes, sin nada de eso todavía, es de $16,000. Bien. Vamos a ver si podemos conectarnos para seguir conversando con el doctor Ramiro Vega. Vamos a ver si podemos conectarnos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Lucas Saucedo. Muy buenas tardes. Doctor Lucas Saucedo, si puede establecer su audio, si puede habilitarlo el audio en el equipo que usted tiene ahí para que podamos tener la conexión. No, va a ser difícil. Se le congela la imagen. Bien, estábamos... está con problemas de internet. Sí, tiene problemas de internet. Vamos a seguir intentando, todavía tenemos tiempo. Doctor Ramiro Vega, usted nos decía de que la empresa que fabrica los equipos, que es la empresa GPA Innova, le vende a la empresa IMEI Consulting, que es la representante de esta empresa. Hasta ahí hemos ido siguiendo la conversación de manera clara. ¿Por qué la empresa IMEI Consulting le vende a Bolivia más caro los respiradores? O sea, obviamente toda empresa tiene que tener un margen en favor de la empresa. ¿Ya? Pero lo primero que tenemos que dejar claro es que el precio de los equipos de fábrica es de $16,000. $16,000, ya. Sin impuestos. Ese detalle es importante, porque si bien no se cobra IVA para exportación a España, sí se cobra el IVA de compra. Es decir, aparte de este precio, la empresa tiene que tener una reserva para pagar los impuestos de IVA. Ahora sí, perdón, doctor Ramiro Vega, va a disculpar que estamos en el afán con el doctor Lucas Saucedo, va a disculpar las interrupciones. A ver si podemos, con usted, Virginia. Sí, nos escucha, doctor Lucas Saucedo. Buenas tardes. Hola. ¿Nos escucha? Doctor Alfredo Saucedo, buenas tardes, le decía. Buenas tardes, doctor Luca. Estamos acompañados del doctor Ramiro Vega desde la ciudad de La Paz. Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos, doctor Lucas. Buenas tardes, doctora Virginia. Bueno, sí, la escucho perfectamente. Saludarla muy atentamente. Se nos va el audio del doctor Lucas Saucedo. Una pena porque queremos conocer la opinión de él también, escuchando la versión del abogado José Ramiro Vega desde la ciudad de La Paz.
conversando este tema, tratando de aclarar a la población de cómo se han dado los hechos y si las interpretaciones que han salido a la luz pública son ciertas o tienen errores. Además, un tema muy delicado y un tema muy complejo, muy sonado en el país, doctor Vega. Es muy preocupante, la gente ha sacado sus conclusiones sin saber de repente todo lo que concierne en esta compra que estamos nosotros tratando de cuestionar y usted de explicar con ejemplos, hasta con ejemplos para que nosotros podamos entender esta situación de la compra y cómo se ha realizado y qué pasos se ha seguido, porque es importante, si bien usted nos va a explicar por qué se declaró de repente en un momento en reserva el caso de que me imagino que forma parte del proceso, usted o más bien la empresa a la que usted está defendiendo está patrocinando, y es importante porque la gente necesita saber. La gente, los oyentes de Radio Atlántica y todos los bolivianos necesitan saber qué ha pasado con este tema de los respiradores. Se ha dicho muchas cosas y qué mejor que escuchar de una de las partes, explicar sobre este tema y dar mayores luces, porque de eso se trata, doctor, de que la gente pueda escuchar a cabalidad y la verdad de parte de ustedes. Así es, no, pues gracias, es interesante. Y aquí lo que viste es un fenómeno. Yo he publicado en las redes, porque desde el 20 de mayo el representante de IME Consulting ha tratado de aclarar este asunto. La aclaración de GP Innova ha sido el 19, y el 20 de mayo ya estaba tratando de aclarar este asunto. Ha dirigido notas con copias de las facturas que demostraban que no era cierto el sobreprecio. Lo ha presentado a unos medios, lo ha mandado al gobierno, al Ministerio de Justicia, y nunca nadie lo aclaró, ¿no? Entonces, yo veo que es una especie de escenario de conciencia social total, como el caso, bueno, salvando las enormes distancias de la paz que hubo con el bebé Alexander, donde toda una ciudad quería crucificar a un médico por la violación menor y resulta que no era el médico. Y nosotros como sociedad no hemos sido capaces de pedir disculpas al flagelamiento social que le hemos dado a ese médico, ¿no? Todos nos quedamos callados. Y me parece algo singular, porque yo he publicado todas las facturas de GP Innova. Por si acaso, Virginia le mandó a su WhatsApp un detalle, porque vi que unos mensajes pidieron el detalle, el desglose de los gastos, y verá que el margen para IME Consulting es solo del 21%, que es un margen absolutamente razonable para cualquier empresa representante. Bueno, si yo escribo en el Facebook y escribo, o en una red social, escribo, estos de gobierno son unos maleantes, hay sobreprecio, esto que el otro, los comentarios, pero pues son de cientos. Si hago una aclaración, nadie comenta nada, nadie dice me equivoqué, nadie dice no tenía conocimiento de este detalle, nadie dice pucha, tenemos gente en la cárcel por esto, y nadie aclara nada, ni el propio gobierno lo hace, que lo tiene desde mayo estos descargos, y ahora las ha hecho totalmente públicas en las redes para que la gente conozca que no es cierto. El margen de utilidad de IME Consulting fue de 21%, y ni siquiera es de utilidad. ¿Por qué? Por el contrato, el compromiso abarcaba una garantía de 2 años. Es decir, que con ese 21%, que es cerca del $1.000.000, que era el único margen que iba a tener, tenía que administrar la plata para durante 2 años darle el servicio postventa sin ningún costo al gobierno boliviano. De hecho, había contratado a una empresa boliviana. La empresa boliviana ha pedido que no se divulgue su nombre porque a nadie le gusta estar en todo este lío, que iba a ser la encargada de capacitación, instalación de software, mantenimiento, etcétera. Entonces, ni siquiera ese $1.000.000 se va a un margen de utilidad neto, sino que de ese millón se tiene que gastar para durante 2 años sostener eso. Todas estas cosas han sido aclaradas, y tenemos 2 posiciones. Ojo, IME Consulting desde mayo, como digo, ha ofrecido, para salvar su imagen, porque él le dice,
Oye, ¿por qué tan generosos? Para salvar su imagen, porque le está haciendo un daño comercial gigante a M Consulting y también a la fábrica. Ok, renunciamos a las utilidades. Renunciamos al $1.000.000. Obviamente ya no vamos a hacer el servicio postventa, pero renunciamos, pero que esos equipos empiecen a salvar vidas. Ahorita más nos va a salvar, más nos va a ayudar sabiendo que un equipo, 10 equipos respira, han salido 10 personas en el Beni o en Santa Cruz. Nos interesa más eso como empresa, eso que dice el cliente, que ahorita ganar plata dado este escándalo. Entonces, $1.000.000 menos, más el $1.000.000 que ha ofrecido la fábrica por no cobrar el software, estamos hablando de bajar casi a la mitad del contrato y estar casi al costo. Y aún así no tenemos una respuesta seria de decir, bueno, hagámoslo y empecemos a hacer funcionar esas máquinas, que ni siquiera han sido inspeccionadas, se especula que han sido desmanteladas, que esto, que el otro, pero ni siquiera han ido a abrirlas y decir, mira, tenemos esto y lo otro. No hay un documento que diga qué es lo que ha recibido el equipo boliviano. Digo, el Estado boliviano, y eso es por la premura que tuvo el Estado para la presentación de campaña, digamos, de sus equipos y la emergencia que se tuvo. Bien, doctor, luego seguimos en esta conversación. Nos va a aclarar usted para ir siguiendo la secuencia, porque hay gente que está preguntando en las redes sociales que determinemos exactamente a través de usted, que usted lo conoce muy bien el tema, porque usted es abogado de una de las empresas que ha vendido estos equipos a Bolivia. Pero mientras eso vamos a saludar al doctor Lucas Saucedo. Sí, buenas tardes, doctor Lucas Saucedo. Bienvenido a Reporteros en el Mundo. Buenas tardes, doctora Virginia. De la misma manera, buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo, y saludar de la misma forma al doctor Vega, que nos acompaña desde la ciudad de La Paz. Van a disculpar. Muchos saludos, doctor. Un gusto conocerlo. Igualmente, doctor. Como siempre, nosotros, pues, con problemas con el famoso satélite Tupac Katari, que no existe en Internet. En Bolivia ya saben, ¿no?, cómo funciona el Internet. Sí, tenemos un número de problemas. Sí, doctor, lo entendemos perfectamente, lo vivimos todos los días, al igual que ustedes, por supuesto. Doctor, para que usted entre un poco, doctor Luca, para que entre usted un poco en contexto, vamos a seguir haciéndole algunas consultas al doctor Ramiro Vega y luego vamos con el comentario de usted para que podamos conversar y que usted pueda conocer y dar su opinión concretamente. Virginia, tenemos algo en las redes. Sí, dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto Balcázar, ¿en cuánto le vende Innova a la consultora el básico más accesorios? Y cuando lo exporta no se paga impuesto, inclusive dice por un convenio de gobierno a gobierno, y eso hay que mostrarlo. Por ejemplo, equipo básico 8.5E, dice manguera 200E, conectores de mangueras 300E, así es desgregado los costos, dice. Y también el ingeniero Ariel Muñoz dice, ¿podría el entrevistado hacer conocer la ficha técnica y o especificaciones que dio el gobierno para esta compra? Doctor Ramiro Vega, ahí las preguntas, ya usted adelantaba algo, $16,000 es el costo que Innova, GPA Innova le vende a la empresa Consulting, y de ahí nos había dicho que el 21% gana la empresa Consulting al venderle a Bolivia. ¿En cuánto llegaría el costo por respirador, doctor Vega, a venderle en sí a Bolivia? Como lo dije, el costo acordado es de $26,000, guardando un margen de utilidad, un margen en favor, como dije, no es utilidad neta, porque con ese monto se iba a dar un servicio de postventa, con un margen del 21%, que equivale casi a $1,000,000. El costo neto de los equipos, por los cuales, lo que le ha costado a IME Consulting tener los equipos a disposición de Bolivia, incluyendo los costos de transporte, ascienden a $20,500 aproximadamente. Les he mandado ahora todas las facturas por vía WhatsApp, más un detalle de todos los gastos y los temas impositivos. Ahora, le aclaro al señor que hizo el comentario, no estoy hablando de que se paga impuestos de exportación, es cierto, no se paga impuestos de exportación, tampoco importación, pero sí se paga el IVA, señores.
si usted se va a Estados Unidos y si se compra una Mac que dice en la tienda $999, al salir le van a cobrar un impuesto que va más allá del precio. A IME Consulting le cobran un impuesto por la compra a la fábrica dentro del territorio español. Es impuesto estrictamente al territorio español, que no es el impuesto de exportaciones. Sumando esos impuestos más un equivalente y reserva que cualquier empresario lo hace acá en cualquier parte del mundo, que es para el equivalente a lo que aquí conocemos como el impuesto de utilidad de las empresas, es decir, iba a pagar un impuesto adicional por ese margen de $1.000.000, es que descontando todos esos gastos y transporte se llega a $20.500. Ojo, este precio no incluye el excedente de transporte que se hizo al enviar un avión de BOA por exigencia del gobierno boliviano y no utilizar el transporte regular, que iba a tener un costo de aproximadamente $50.000, pero que iba a tardar aproximadamente 10 días. Doctor Ramiro Vega, es decir, el precio, entonces, incluyendo todos los costos, son $26.000 que fijó la empresa IME Consulting para venderle a Bolivia. Es así. Y esto, a Bolivia llegaron los respiradores en un monto de $28.080. De acuerdo a los costos que han sido vertidos y que se conocen. ¿De dónde sale, nos decía usted, estos $2.080 de excedente? ¿Ese es el sobreprecio o por qué aumenta al llegar a Bolivia esos $28.080? Ese es un precio que IME Consulting no lo iba a cobrar. ¿Por qué? El precio se acordó en $26.000 y el gobierno boliviano exigió una retención del 8% en el primer pago. La fábrica no estaba dispuesta, si estaba entregando el equipo básico, a que le retengan el 8%. Entonces, ¿qué hace el gobierno boliviano? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que es algo de ineficiencia al momento de gestionar. La reserva de cumplimiento de contrato se da pues cuando hay un contrato con diferentes ejecuciones a largo plazo. Pero ellos, por norma, querían reducir el 8% del contrato, cosa que la fábrica no iba a aceptar. Entonces, para solucionar eso, el gobierno le dijo, obviamente la gente de IME Consulting no conoce las normas bolivianas, le dijo, subamos al contrato 8% para que esté consignado la garantía de cumplimiento de contrato y al final, en un anexo, lo saldamos para que ese 8% no se pague. Desconozco cuáles fueron las intenciones de la parte boliviana al imponer ese incremento de 8%, pero IME Consulting está siendo totalmente correcta y creyó obviamente que se estaba haciendo algo correcto, que era algo regular, que se incremente el 8%, pero IME Consulting no iba a cobrar más de $26.000. Bien, es decir, entonces, el problema en sí, para ser claros y concretos y para luego darle la palabra también al doctor Lucas Saucedo y a usted, Virginia, para ser claros, doctor Ramiro Vega, el problema de si existiera un sobreprecio estaría en estos $2.080 que es el excedente, porque IME Consulting le vende a $26.000 al Estado boliviano, ¿es así? Así es. Bien. IME Consulting le vendió los equipos a $26.000 por unidad, más sus accesorios básicos y sus accesorios no básicos, digamos, ¿no? Como son el carrito y la batería. ¿Y de dónde sale, doctor, ya que usted lo conoce bien, porque seguramente la gente se está preguntando, ¿de dónde sale esta interpretación de que los respiradores costaron en España 8.500 euros y en Bolivia lo vendieron a $28.800? ¿De dónde sale toda esta versión o cuál es la intención o cuál fue el objetivo de brindar esta información? Concretamente sale de una entrevista que le hizo el periodista John Arandia al CEO de Gepignova, de la fábrica, que le dijo cuánto cuestan los equipos. El más caro puede llegar hasta $11.000 con el kit de accesorios básico. Pues la gente entendió que con todos los accesorios
a lo mucho que se puede llegar es a $11,000, pero en realidad lo que no declara el CEO es que además cobran la batería, el carrito. Dentro de los documentos que me han dado hay una carta de GP Innova a IME, donde aclara que además del equipo con el kit básico, se compraron otros accesorios como la batería, el trolley, sensores y consumibles de repuesto. Bien, tengo participación en el Facebook, dice el ingeniero Ariel Muñoz, ¿cuál es la ventaja comparativa de los equipos que compró el gobierno de Bolivia versus otros proveedores? Aquí cabe un tema muy particular y por ahí pueden adaptarlo los de gobierno a un tema de conspiración. El primer elemento de sospecha que dio fue la presentación de una empresa llamada COSIN Limitada, que dijo que los mismos respiradores de la misma fábrica los podría traer a $15,000. Y no sabemos si se refiere a aquí de accesorios básicos, a qué exactamente está refiriendo. Pero esa es la primera propuesta que mancha. La razón por la que hay gente detenida es diciendo, ¿por qué ustedes han comprado esto a $26,000 o a 28, qué sé yo, si había una empresa que dijo que se les iba a vender puesto en Bolivia a $15,000? Y averiguar las cosas, esta empresa COSIN tiene deudas con el Estado, pues juicios coactivos, aduaneros, y no tiene solvencia fiscal, por lo tanto no podría firmar con el Estado boliviano. Primer elemento. Segundo, no se ha contactado con GP Innova. Es decir, no ha dado un presupuesto serio de qué es lo que le puede vender. Y claro, nosotros hablamos, bueno, ambos exhiben el mismo producto a un diferente precio y no es así. Lo que ha hecho esta empresa ha sido googlear el precio de estas máquinas y hacer una oferta seguramente con la esperanza que luego contactar al fabricante y luego enterarse que si querías comprar ese equipo tenías que por si acaso comprar una batería, un trolley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que realmente esto y la investigación de GP Innova ha llenado de un escenario de supuesta corrupción o un escenario de sobreprecio a toda esta adquisición. Bueno, y la víctima es el pueblo boliviano, porque tiene 170 respiradores guardados, que bien podrían funcionar pasado mañana, y me consulten a lo referido, pero a nadie le conviene que no haya corrupción. Al gobierno ya sostiene que hay corrupción, hay una conspiración del MAS, por lo tanto tiene que sostener que hubo corrupción. Al MAS le conviene que haya corrupción, porque hay una corrupción de 9 años. Hay una posición, inclusive, del Ministerio Público, masista, que inventa la teoría no sé si lo han escuchado, de haber desmantelado los equipos para venderlos por partes, y otra posición del Ministerio de Gobierno que está en contra, en referencia a que hay corrupción. Y aquí, por razones políticas, el único fregado es el pueblo boliviano, ¿no? Justamente eso, y antes de ir con el doctor Lucas, que es importante, o primero voy con el doctor Lucas y luego le hago la consulta. Doctor Lucas Saucedo, ¿qué opinión le merece todo este tema de los respiradores y lo que nos está exponiendo en el programa el doctor José Ramiro Vega desde La Paz? Bueno, por lo poco que acabo de escuchar, porque como ustedes sabrán, recién me integré a este conversatorio, es evidente que, como lo decía el otro día yo en Bolivia, pues el que está en el gobierno tiene que aprovechar cualquier situación o cualquier estado de cosas para lanzar y crear la famosa cortina de humo con el único beneficio de ganar terreno o, como se dice vulgarmente, llevar agua a su molino. Lo dice bien el doctor, la empresa que él defiende, lo único que ha hecho es una intermediación como un negocio como cualquiera lo hace. Evidentemente, si hay o ha habido delito o sobreprecio, existen pues leyes y deben hacerse legalmente las cosas, aplicando la ley SAT o la ley 004 y un sinnúmero de leyes. Pero también no olvidemos que en Bolivia todavía pues siguen todos los tentáculos vivos del MAS. Tenemos ahí el fiscal general de la República, después puesto por el MAS, y entonces en este caso va a responder a todos los intereses que también le generen algún beneficio político al MAS. En este sentido,
como también bien decía el doctor, el perjudicado ahorita es el pueblo, porque existen equipos que están ahí guardados, están archivados, si vale el término, sin que se le dé un beneficio, pese a que ya llegaron a Bolivia. Lo único que yo le preguntaría al doctor, que yo vi el primer día, los primeros 2 días que hubieron sobre la denuncia, es que se dijo, no sé si fue una noticia que vino de España o de acá, pero se manifestó que si Bolivia necesitaba activar de nuevo el software, se lo iba a activar de esos equipos. ¿A qué se referían, si me puede aclarar el doctor, a qué se referían software? O sea, o no tenía software o estaba desactualizado el software de esos equipos que compraron. Claro, la diferencia entre el equipo básico y el equipo advanced es el software. Es decir, como la fábrica no tenía la certificación del software advanced, le dijeron que le van a tener a la ISEM en 10 días, o al Estado boliviano en 10 días. Y el Estado dijo, bueno, nos llevamos con el software, con el equipo básico, y cuando lo tengan certificado, se instala el software advanced. Por supuesto que los equipos tienen el software, pero tienen el software básico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el software básico y el software advanced? El software básico sirve solo para los pacientes en estado crítico o coma inducido. Es decir, cuando realmente la persona ya está en un estado muy grave. Y el advanced es más regulable, digamos, y puede utilizarse en personas que no están en un estado tan crítico, están en un estado moderado. Esa es la diferencia básicamente entre los dos equipos, y que está basada simplemente en un software que, como lo muestra la proforma que le envía Virginia, cuesta 750,000 euros, ¿no? Pero esa es básicamente la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Estado boliviano ahorita dice, queremos que los equipos funcionen ahora, vienen y consulten, los instala, ya tiene la gente lista para capacitación y empiezan a funcionar en los pacientes con coma inducido o en estado muy grave. En 10 días, porque es lo que tardaría, no, mucho menos en realidad, lo que tardaría el equipo en instalar el nuevo software, ya podría funcionar en el modo advanced. Hay una pregunta que se hizo y me gustaría también aclararla. ¿Qué diferencia hay con otros equipos? Y de ahí también fue parte del escándalo. Y esto pedían una ventaja comparativa de otros equipos en cuestión. Y doctor, aprovecho que lo he cortado en la palabra. Si usted puede y tiene la posibilidad de mostrarnos sus cuadros, que me lo ha enviado al WhatsApp, pasa que lo tengo aquí, pero si usted puede o de repente le entiende a esta aplicación que estamos manejando, pero de todas maneras yo después del programa está bien, después yo lo subo, no hay problema para la gente que lo quiera verificar la información que me ha mandado el doctor. Siga por favor, doctor, justamente en cuanto a la comparación y las ventajas comparativas de los equipos. Ya, ¿cuál es la diferencia? Hay algo que es cierto, creo que la sociedad de intensivistas, como es que dijo, estos equipos no sirven para terapia intensiva, son ambos. Bueno, sí, es cierto, no sirven para terapia, en realidad no están hechos para terapia intensiva. Miren esta paradoja, pero sí para pacientes en estado muy grave. ¿Cuál es la relación de esto? No son equipos AMBU normales, como los han comparado con algunos emprendimientos bolivianos, que son equipos que cuestan $500, qué sé yo. Es un equipo que está creado específicamente para la pandemia. Antes de esta pandemia no existía esta fábrica siquiera, ¿no? Está creado para la pandemia. En el sentido que un país como Bolivia, por ejemplo, que no tiene más de 100 camas de unidad de terapia intensiva, por decir, que tiene 500 enfermos, no tengas que instalar 500 camas de terapia intensiva que cuestan otros $50,000. Simplemente, sin necesidad de intensivistas, no sé cuántos intensivistas hay, me dijeron que tampoco hay más de 100, sin necesidad de intensivistas, cualquier persona vinculada al servicio de salud, cualquier médico de cualquier especialidad, puede tratar a un paciente con este tipo de respiradores sin necesidad de camas de terapia intensiva. Precisamente por eso se creó. Con la misma utilidad que un respirador en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque sí sirve para pacientes graves. Es decir, el término que le dio a AMBU, en sentido de que solo funcionaría unas horas, no es cierto. Un paciente puede estar conectado a esa máquina un mes completo
sin peligro de que se desconecte o se deteriore. De hecho, para eso son las baterías. Si usted se lleva esa máquina, usted puede llevarse esa máquina a zonas rurales donde no hay terapia intensiva y se corta la luz, entonces inmediatamente la batería empieza a trabajar y el paciente no corre riesgo. Esa es la gran diferencia entre los equipos convencionales y este tipo de equipos. Doctor Ramiro Vega, es decir, desde su punto de vista de usted y por el conocimiento que tiene, usted no es abogado del gobierno, sino de la empresa española, para que quede claro, ¿no es verdad? Desde su punto de vista, como usted conoce el caso, no existiría en este caso sobreprecio en esta compra del Estado boliviano a las empresas españolas. No existe sobreprecio. ¿Entendido? O sea, no existe un margen grande de diferencia, porque sobreprecio se lo maneja cuando hay un precio referencial, digamos, ¿no? No existe un margen grande un margen de diferencia gigante como se lo ha mostrado, sino un margen razonable de beneficio para el representante. Cuando dice, permítame, doctor, para aclarar ese punto, cuando usted dice no existe un margen grande, ¿a qué se refiere? ¿Es un margen legal, legítimo, o cómo lo podemos interpretar los ciudadanos cuando usted dice no existe un margen grande? ¿Es que hay sobreprecio en margen chico, o a qué se refiere específicamente? Para que lo entienda la gente en forma clara, no hay sobreprecio, como lo entienden que es sobreprecio, no existe un sobreprecio, y el margen de beneficio de la empresa es razonable en todo tipo de operaciones de similar característica, que es el 20%. Bien, doctor, yo tengo otra consulta que creo que es muy importante que la gente sepa. Usted que es abogado de la defensa, o más bien abogado de IME Consulting, dentro de este proceso, ¿en qué incide o cómo incide la política en este proceso? Totalmente. Como dije, el Ministerio Público quiere que haya corrupción para manchar al gobierno de corrupción. El gobierno quiere que haya corrupción para manchar al MAS de corrupción, y a nadie le conviene ahorita que no haya sobreprecio, y por eso nadie es que realmente también se dio documentos, y en varias entrevistas dijeron, doctor, aquí están las facturas, las que se les he mandado, que prueban que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Aquí están las facturas, pero el representante de GP Innova le declaró a esta al gobierno, al periodista John Arandes. Sí, a ver, ¿a qué le estás dando más valor? ¿A la documentación o al error de una declaración de una persona que además mediante documentos se lo ha aclarado? Entonces ahorita a nadie le conviene que no haya sobreprecio, y eso es lamentable para el pueblo boliviano, porque al único que le conviene que no haya sobreprecio, al único que le conviene que funcionen estos equipos, es al pueblo boliviano, que necesita que estos respiradores estén funcionando. Y no están funcionando, ¿por qué? Porque políticamente a nadie le conviene. Aquí tengo otra pregunta, doctor. Si los equipos costaron 8.5 mil euros, 8.500 euros, se compraron la misma cantidad de accesorios, dice, duplique el costo en accesorios. Si se duplicó el costo en los accesorios, pregunta el ingeniero. Y era justamente, lo que le estaba yo diciendo hace unos momentos. Toca explicar también claramente con ejemplos, porque aún aparentemente no queda clara esta situación, doctor Vega. No, a ver, los equipos costaron 8.500 euros, que son más de $10,000. No se duplicaron, ¿no? Ese que déjalo, son casi $11,000. Lo que pasa es que muchos se confunden el valor en euro y el valor en dólar. Los equipos costaron casi 11,000 euros. Digo, $11,000. A esto se le suma aproximadamente $5,000 en accesorios. ¿Qué son los costos? Pero para que tenga una idea, el señor que se comunicó, el software cuesta por equipo $3,500. El software Advance. $3,500 cuesta, entonces eso sumaría los 16. Todo el software, ¿no? Sí. Eso es lo que suma el precio total que le ha vendido Consulting y IME Consulting al Estado boliviano. Es decir, toda esa sumatoria del equipo en sí,
más los accesorios, más el software, suma $26,000 que le vendió Consulting al Estado boliviano. De ahí los otros $2,080 son el 8% que había explicado el doctor, que el gobierno boliviano lo hace de incrementarle este 8% para que quede como garantía del cumplimiento del contrato, que Email Consulting no lo iba a cobrar. Eso es lo que hemos entendido, doctor Vega. ¿Es correcto eso? Así es correcto, es correcto. Ojo, el costo de los equipos con impuestos y costos de transporte fue un total de $20,000, ¿no? Es decir, el costo de fábrica $16,000 y son unos $4,000 que costaron, que se calculó impuestos y en transporte. Solo los dos transportes son $100,000, ¿no? Está $50,000 el transporte. Bien. Doctor, ¿dónde están los equipos? Es importante saber si llegaron a Bolivia, no llegaron, qué se hicieron, están funcionando, no están funcionando, porque si se trata que era una emergencia sanitaria por la pandemia, deben estar funcionando. Mire, Virginia, no sé ni legalmente ni materialmente. Y eso es un tema de responsabilidad, o sea, para que me dijo, los que me conocen, Dios mío, así, abogado del gobierno jamás. Primero, pero para los que no saben, saben que es así la cosa. Pero, a ver, el Estado boliviano no ha firmado un acta de recepción donde estamos, recibo tal equipo de tales características, con tales accesorios. No hay. Entonces, legalmente, no tiene un depósito oficial en sus equipos. Hasta donde yo sé, el ministro Murillo los pidió para un acto en Cochabamba y quién sabe de ahí dónde fueron a parar, dónde están depositados. Sabemos que antes del escándalo, qué sé yo, del lío, los empezaron a repartir en algunas gobernaciones, no sé, pero legalmente, documentalmente, esto es un desastre, inclusive para los intereses del Estado boliviano. Bien, vamos con el doctor Lucas Saucedo. ¿Ha escuchado usted muy atentamente? ¿Cuál es su opinión o interpretación de lo que dice el doctor Vega? Bueno, lo triste es pues que, como lo ha manifestado perfectamente el colega Vega, es que el que sufre todas estas acciones pues, es el pueblo boliviano, ya que ningún enfermo que yo sepa ha utilizado uno de esos respiradores, porque lo que hemos visto que sí ha sido utilizado políticamente por el actual gobierno, porque antes de que surja el escándalo, como bien dice también el doctor, fueron repartidos un poco aquí en Santa Cruz, otro poco en el Beni, pero que yo sepa que han sido utilizados no he visto. En este sentido, este problema está siendo aprovechado políticamente por ambas partes. ¿A qué me refiero hoy? Al más, como bien decía también el doctor, le conviene pues que sí existe que se hable de corrupción, ya que le afecta al actual gobierno todo aquello y al actual gobierno le achaca todos esos hechos al MAS. O sea, ya tiene como bien diría, ya tiene su chivo expiatorio, que sería los masistas. En este sentido, pero consecuencia de todo esto, y el que sufre la consecuencia del pueblo boliviano. Pero lo que hay que hacer es que cuando ya hay un gobierno legalmente constituido, se investigue pues a cabalidad, que no sea uno más de los famosos casos que han habido de muchos en Bolivia, que se aprovechan momentos políticos para olvidarse la ley. Y así tenemos muchos ejemplos en Bolivia. Tenemos casos de personas que han muerto siendo inocentes y haciendo inocentes igual han sido declarados culpables y confiscados todos sus bienes, cuando bien sabemos que el delito se extingue cuando muere, pues, ¿no? Sin que haya sentencia ejecutoriada. En este sentido, esperemos que, como dije bien, este caso sea bien investigado correctamente para que de esta manera se lave la mala imagen que tiene la justicia. Y cuando hablo de justicia, hablo del Ministerio Público, hablo de los juzgados, hablo del Tribunal Constitucional y hablo también de la Corte Suprema de Justicia, que son todos los que están han sido puestos y nombrados por el MAS para
hacer valer sus intereses, ya estando adentro o estando afuera del gobierno. Bien, doctor Luca, voy con usted, doctor Vega, para ir cerrando este tema, para que nos quede algo de tiempo para ver los otros temitas. Le quiero hacer dos preguntas. Una, el fiscal que tiene la investigación a su cargo de este caso es el fiscal Omar, ahora le digo, Mejillones. Exactamente. Ha dicho de que este ha sido un contrato dirigido, por un lado. ¿Qué significa eso? Y por otro lado, ¿cuál es el papel que han jugado estas otras personas que están inmersas en este problema, están detenidos, como por ejemplo el testigo clave, el señor Humérez, y por otro lado el doctor Walter Zuleta, que también ha sido involucrado en este tema? De manera muy breve, si puede usted, doctor, aclararnos ese tema. Mire, el único que ha tenido contacto con, o sea, el IME Consulting lo representa el señor Ignacio Mazarraza y no ha tenido ningún contacto con ninguna de esta gente. Como dije, quien trajo el contrato al representante fue una persona que trabaja mucho con IME Consulting, pero no forma parte de IME Consulting, que es el señor Iñaki García. Es él el que ha hecho todos los contactos con el gobierno boliviano y la empresa IME Consulting. Entonces, Ignacio Mazarraza no se ha comunicado ni hablado con ninguna de las personas. No los conoce ni tiene referencia de ellos. Y con relación a lo que dijo el fiscal Mejillones, de que este contrato hubiera sido algo como dirigido, no sé a qué se refiere con eso. Mira, sabe que yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos hemos apersonado al proceso. No podemos ver el cuaderno porque no nos han aceptado el apersonamiento, porque no somos parte. La empresa no es investigada, está sometiéndose a una auditoría en otras instancias para que aclarar, porque su trabajo ahorita es limpiar su nombre. Y sí han preocupado mucho, y yo lo dije, a mí me cuesta muchísimo, me da vergüenza como abogado boliviano tener que excusar la conducta de autoridades públicas en este país. Como la barbaridad que se llamó al fiscal diciendo que se han desmantelado los equipos solo porque se le pasó y se tuvo ese retorcido sueño. Al igual tuvo ese retorcido sueño al diputado Monasterios al decir que hay 1.400.000 sin ver un papel y hacer una acusación de esa magnitud que daña la imagen de la empresa. Son declaraciones que son irresponsables y producto de la angurria de protagonismo político y de poder de políticos y del Ministerio Público. La interpretación maliciosa que hizo el fiscal está clara. Cuando se le tomó la declaración que había testigo de Ignacio Mazarraza, él dijo que el gobierno boliviano le pidió la compra, es una compra de emergencia. Y salió en los medios, Bolivia había perdido una compra de respiradores por la demora en el tiempo. El gobierno boliviano le pidió a IME Consulting a reservar, hacer que esos equipos no se vayan a otro país, a otro cliente, y esos equipos se estaban yendo a otro cliente en España. Y confiando en el Estado boliviano, la empresa hizo una reserva con 250.000 euros de esos equipos. Porque no estaba tratando con el vecino, estaba tratando con un Estado soberano cuya seriedad se presume. Y si un Estado te dice, por favor, tenemos muchos pacientes acá, no deje que perdamos estos equipos, la empresa IME Consulting ha hecho una reserva confiando en que ese contrato se iba a dar a cabo, a solicitud del gobierno boliviano. Y ha sacado de su propio recursos 250.000 euros para que esos equipos no se vayan a otro lugar, sino sea el gobierno boliviano. Eso es interpretado como el fiscal, que lamentablemente sabe Dios de qué universidad habrá salido, como que el contrato estaba dirigido. Bien, para cerrar, doctor Ramiro Vega voy a leer y doctor Lucas Sousa voy a leer las opiniones en el Facebook. Dice Ariel Muñoz desde Panamá, donde no hay terapia intensiva, sencillamente se debe llevar al paciente donde haya el servicio. Lo que el abogado menciona sobre
que el equipo se diseñó para la pandemia. ¿Podría decirnos qué otro gobierno ha comprado el producto de su cliente? Hace la pregunta. Luis Alberto Bacapinto Balcázar dice, si los equipos costaron, vuelve a hacer la misma pregunta. Y más abajo dice, que ya la leí anteriormente y ya la respondió el doctor Ramiro Vega. Más adelante dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto, no pueden utilizarlo porque no tienen software, dice, y lo repartieron como pipocas, igual que hacía el MAS con las canchas. Su opinión, doctor, para cerrar acerca de estas dos preguntas. A ver, primero, el software, como digo, es el básico. Sí necesita del equipo para, como yo lo dije, y si el gobierno boliviano dice, quiero que ese equipo funcione, pasado mañana están funcionando. Así es, pasado mañana están funcionando. No les hace falta absolutamente nada. Es decir, doctor, perdone que le corte, esto depende para que funcione de la voluntad del gobierno boliviano, para que funcionen los equipos. Exacto, que les den la autorización a M Consulting a entrar, instalar los equipos y hacerlos funcionar. ¿Y qué va a pasar si no los hacen funcionar? Estaba programada en el contrato también la capacitación del personal para el funcionamiento, ¿no? No se ha hecho eso tampoco. ¿Qué va a pasar, doctor Vega, si no lo hacen funcionar estos equipos? ¿La empresa, el Estado lo va a devolver? ¿La empresa los va a aceptar? ¿Qué va a pasar con eso? La empresa le ha ofrecido al Estado, como digo, rebajarle esos $2 millones para que ya funcionen los equipos. Le ha ofrecido ponerlos en funcionamiento inmediatamente sin condicionar ningún pago. Ese presidente lo lleva el 20 de mayo. Hagan funcionar, ya no vamos a cobrar el saldo. Porque sí, a un principio la empresa dijo, nos pagan el saldo o no mandamos los carritos. Dado la imagen y lo que está pasando, bueno, ha dicho, bueno, no vamos a cobrar ningún saldo, que lo definan las auditorías y todo ese saldo, pero hagamos funcionar esos equipos. Todo lo que necesitan es un visto bueno y, como dije, en 48 horas esos equipos están funcionando. No es cierto que no tienen software. El software está listo para instalar. Dos cosas puntuales. No hay que traerlo. Está certificado, absolutamente todo. Dos cosas muy importantes para acabar con este tema, darle la palabra al doctor Luca también para su puntualización en este tema. Dos cosas importantes, doctor Vega. Desde su criterio y conocimiento del tema, no hay sobreprecio y si los equipos, el gobierno dispone que funcionen, empiezan a funcionar. ¿Es así? Así es. El gobierno está más por la dirección de resolver el contrato, que va a haber una pérdida económica con eso, para ambas partes, porque han habido gastos que son no reembolsables. Está con la idea de resolver el contrato, pero lamentablemente el dinero no lo tiene IME, lo tiene la fábrica. Y bueno, se están en consultas con la fábrica, si está en condiciones de devolver el dinero que ha recibido y resolver el contrato, ¿no? Creo que le queda muy claro a la población. Doctor Lucas, la opinión de usted para cerrar este tema y entrar en otro que es muy importante también. Gracias, doctor Alfredo. Está clara la figura, pues, estimado doctor. El perjudicado sigue siendo el pueblo boliviano, ya que la pandemia sigue. Tenemos más de 100 días los bolivianos encerrados, sin que se nos atienda a cabalidad como debe ser obligación del Estado boliviano, ya que la salud, la vida, es el derecho fundamental número 1, que está catalogado en la Constitución como el número 1. Pero si es que ni eso atiende, entonces ya usted verá en qué estado estamos. En este sentido, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir a la de Dios, como se dice vulgarmente, y sobre todo los que más sufren pues son los más necesitados, que no pueden ni siquiera pagarse los remedios, cuanto más pagar una clínica que, como ya también salió el día pasado, se necesita ser millonario para que en Bolivia se pueda ser atendido en un centro privado de salud. En este sentido, seguimos siendo el pueblo boliviano el más afectado y Dios salve a los bolivianos. Bien, doctor, queremos entrar al otro tema, pero sigue la gente preguntando en el Facebook, no nos desprenden, es importante, y por seguir a la gente que está siguiendo y preguntando, vamos a seguir. Dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto Balcázar, dice, ¿con cuál software? ¿Con el avance o con el básico? Pregunta. Y el ingeniero Ariel Muñoz también dice, muy sui generis la política de compra del gobierno boliviano, más sui generis las explicaciones del representante de la empresa proveedora, no pasan ambos el filtro
mínimo de sentido común, dice Ariel Muñoz. Daniel Rodríguez Amaya desde España dice, saludos desde España. Abrazos grande al doctor Lucas, dice. Doctor Vega, si quiere referirse a estas dos últimas intervenciones que dice el ingeniero Ariel Muñoz, por un lado, y por otra la pregunta del ingeniero Vacapinto acerca del software. El software básico está instalado, en 48 horas se pone en funcionamiento, simplemente necesita pedir unos códigos para su activación, y el software Advanced en 10 días, es lo que me informa la empresa. Y con relación a lo que dice el ingeniero Muñoz, que dice que ni la empresa ni su representante pasan el filtro del sentido común, ni tampoco el gobierno, dice. ¿Quieres referirse a eso? Bueno, no, lo que pasa es que no se refieren a nada puntual, no sé, no sé cuál es el sentido común que él tiene, pero creo que lo que estoy diciendo está acreditado con documentos, ¿no? Ahí está. Más allá de cualquier especulación. Ahí está la respuesta del doctor Ramiro Vega, muy puntuales, como siempre, de frente, de verdad. Lo leo este mensaje y le doy la palabra a usted, Virginia, por favor. Luis Alberto Vacapinto Balcázar dice, el problema, y creo que el doctor Luca pensará igual, es la compra por excepción que hace la corrupción, dice el ingeniero Vacapinto. Por otro lado, doctor, ¿qué le puede decir usted a la gente que piensa que esto de los respiradores, doctor Ramiro Vega, es un negocio entre masistas y llaninistas o gente de juntos? Como les digo, la empresa no ha dado un paso más allá que de una transacción comercial, guardando un margen razonable para la empresa y para manejar un tratamiento postventa. Si aquí ha habido, y perdonen de forma, no quisiera que suene despectivo, pero si aquí ha habido corrupción, no es de interés ni de conocimiento de la empresa, pero en todo caso han sido montos ridículos que podrían haber manejado en función a no sé, obviamente la empresa no conoce cómo maneja la plata el Estado boliviano, pero yo no le veo mucho margen a corrupción en este caso, más a anguria política, porque el desembolso lo ha hecho el BID, toda la plata se ha ido a la fábrica, están las facturas de que ha recibido, hay una carta que dice nosotros hemos recibido toda esta plata, entonces no hay un margen donde decir que ha habido corrupción. Yo creo que ha habido incompetencia e ineptitud. Competencia y ineptitud en este momento de la Fiscalía y en su momento de funcionarios del Ministerio de Salud y del Ejecutivo del Gobierno boliviano. Es decir, que ese tema del testigo clave y todo eso obedece a una tramoya política, dice usted, más o menos. Así es, si se fijan, fue el testigo clave, declaró, no sé qué tan clave era, llegó diciendo que el Estado boliviano había sido estafado, luego ahora dice que hace comunicaciones con ministros, y si uno ve números, ve el desembolso, no hay donde haya desviado, no hay donde está desviado plata a ningún lado. Toda la plata se ha ido a la fábrica y por el precio que cobra la fábrica. Entonces no hay más ahí que especulación. Sí es cierto, y eso la empresa lo ha declarado públicamente, que este señor Humérez ha llamado a Iñaki García a pedirle plata para el partido, es lo que le dijo. Y era la primera o segunda conversación que tenía Iñaki García. ¿Para cuál partido, doctor Vega, sabe usted? No dijo. ¿No? Iñaki García le tiró el teléfono. Y parece que inmediatamente después de eso se fue a la fiscalía a decir, me han estafado. O sea, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Esa declaración es algo que hizo Iñaki García y en un momento se la va a conocer, pero más allá de eso no hay, ¿no? Tal vez un intento de Humérez de conseguir un beneficio por ahí, pero no, en todo caso no le salía, digamos, ¿no? Doctor Vega, su cliente, el representante de la empresa IME Consulting, ¿ya prestó declaración en este proceso? Sí, ya prestó declaración. Es precisamente en base a su declaración que el fiscal dio la locura de decir
que ha estado dirigido, porque mi cliente fue el que declaró, tuvimos que agarrar 250,000 euros para reservar los kits para Bolivia por presión del gobierno boliviano, ¿no? Y claro, es un Estado y confiamos en que el Estado iba a cumplir el contrato, ¿no? Y sí, es verdad, es un contrato por excepción. Bueno, Virginia, Alfredo, lamentablemente tengo que desconectarme, se me ha presentado una emergencia. En este momento lamento no haber podido abarcar los demás temas. No se preocupe. No se preocupe, doctor. Le agradecemos más bien por darnos la explicación y por ceder y conceder esta entrevista, doctor Vega. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran, para el tema que quieran, ustedes saben que para mí es un honor estar en su programa. Gracias. Un gusto conocerlo. Saludos, doctor. Gracias, doctor Ramiro Vega. Ahí estábamos con una importante entrevista y voy a comprometerme a subir los recibos y facturas que me ha enviado él después de que terminemos el programa, porque me ha mandado una serie de documentación para que la haga pública, respaldando todo lo que él acaba de vertir en el programa. Era la última pregunta que le iba a hacer al doctor Vega, que si esos documentos que él ha mencionado son públicos para que toda la sociedad, todo el pueblo boliviano pueda conocerlos, que sí son públicos. Nosotros queremos decirle a la gente de nuestra parte que conocemos muy bien al doctor Ramiro Vega, sí. Conocemos de su trabajo, es muy cauto en decir las cosas, pero las dice de manera muy puntual, eso de nuestra parte. Doctor Luca, su opinión de usted. Como le dije anteriormente, lo que pasa es que todo el mundo sabemos que durante 14 años, pues, el MAS ha, si vale el término, convivido con los demócratas que hoy están en el poder, aunque eso, en ese tiempo, durante los 14 años, era un tabú decirlo, aunque era una verdad a voces, que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Hoy, que ya no está en el gobierno del MAS, para este pequeño hecho de corrupción, que entre uno de tantos que han habido en este país, ha sido como un tsunami, ya que todo el mundo ve la oportunidad de expresar su palabra a través de los medios como y por eso es que está sirviendo a estas connotaciones. Pero lo grave del caso es que hay intereses políticos que están de por medio, e incluso copiando las tareas o los hechos del MAS, han creado como una famosa cortina de humo, ese famoso testigo clave, que lo único que hace es tener un chivo expiatorio para que alguno de las personas que supuestamente han cometido un delito salgan ilesos. En este sentido, pero como lo dije anteriormente, la justicia tarda, pero llega. Aunque no sean hoy, también lo digo de igual manera, a mí como abogado me da vergüenza, ya también he sido juez, hablar para mi gremio, hablar para los abogados, hablar para los jueces, hablar para los fiscales. Pero si no lo decimos nosotros, que somos las víctimas de todos los días de eso racional, nadie lo va a decir. Solamente los médicos en Bolivia fueron capaces de pelear por los abogados cuando tiraron por la borda el famoso Código de Procedimiento Penal de Evo Morales. En este sentido, nosotros tenemos un gremio de abogados que no vela. Yo no veo que vele por los intereses de los abogados, ya que se nos han quitado muchos privilegios que como abogados gozábamos y se nos tiene en las distintas ventanillas o trámites de todas las instituciones como si fuéramos cualquier persona, sin desmereciendo que nosotros como tales tenemos respeto y trabajamos muchas veces ayudando a la gente. En ese sentido, yo exijo a los colegios de abogados de Bolivia que se pongan pues la mano al pecho y velen por los intereses de los abogados, que somos los que vamos a ver por los intereses y por las leyes que se cumplan en Bolivia. Bien, doctor, tenemos más participación de la gente en las redes sociales. No sé si le salen a usted, No, Virginia. no me aparecen. No le aparecen, la tienen bloqueada. El internet también me falló a mí. A Virginia la ha saboteado, igual que al doctor Luca, el internet, el Facebook. Pero yo lo tengo acá, a mí todavía no me sabotean. Dice el ingeniero Luis Alberto Acapinto: a ver, doctor Vega, este era para el doctor Vega, pero tuvo un apuro en otra oportunidad y vamos a estar con él. Dice: a ver, doctor Vega, ¿quién abría la boca para conocer los
costo fue Innova y la invitación es directa, porque es compra por excepción, dice el ingeniero Vacapinto. Y cuando yo y usted, Virginia, decíamos de que teníamos los documentos que nos hizo llegar el doctor Vega de lo que estaba hablando, que lamentablemente no los pudimos mostrar por un problema técnico. A publicar en la página de Radio Atlántica para que lo puedan descargar de ahí. Vamos a hacer lo que no han hecho los que tenían que hacerlo, ¿no es verdad? Sí. Porque esta información debería ser pública para evitar confusiones. Y como decía el doctor Vega, parece que a nadie le interesa saber la verdad. Pero hay gente en la cárcel y eso también hay que solucionarlo, ¿no es verdad? Pero dice el ingeniero Luis Alberto Vacapinto, pásamelos porfa, dice. Se refiere a los documentos. Ingeniero Vacapinto, compromiso en público aquí con Virginia, se lo vamos a pasar. Y Ariel Muñoz dice, ¿existe la ficha técnica del producto? Era una pregunta que hacía. También se lo vamos a pasar para que usted conozca toda la documentación que maneja el doctor Ramiro Vega como abogado de la empresa IME Consulting, que es la empresa que en definitiva le vendió los respiradores al Estado boliviano. Luis Alberto Vacapinto Balcázar sigue opinando y dice, lo van a llamar al viejo como otro testigo clave, dice el ingeniero Vacapinto. Sí, comunicarle a la gente que esté interesada, al igual que el ingeniero Luis Alberto Vacapinto, el ingeniero Ariel Muñoz, como muchos otros oyentes de la radio que quieren verificar estos datos, esta documentación, la vamos a estar subiendo a la página de Radio Atlántica FM 88.9 en el Facebook para que ustedes la puedan descargar y analizar cada uno de los datos que tienen estos importantes documentos. Es muy importante eso. Doctor Luca, ya finalizando esto, hubiéramos querido, la intención era, como lo anunciamos, tocar otros temas importantes con usted, que usted los conoce bien, usted interpreta muy bien la ley. Queríamos hablar de la eliminación de la sigla del MAS para que no participe en estas elecciones, como lo está pidiendo gran parte de la población boliviana. También queríamos hablar de la ley 421, que es de la redistribución de escaños. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzó. Doctor, a tiempo de despedirlo, su conclusión de esta conversación muy importante para nuestra audiencia. Bien, a pesar que tuve problemas técnicos con internet, como le comentaba a la doctora Virginia, no tuve la oportunidad de escuchar toda la intervención del colega abogado, pero lo poco que he podido escuchar, esto se trata pues de un negocio, de una empresa con el Estado, que se hayan cumplido o no los procedimientos y trámites que se siguen en Bolivia, esto lo verá la persona o las personas o instituciones que se encarguen de hacer la investigación pertinente. Para eso hay procedimientos en Bolivia. Si se cometieron faltas administrativas, civiles, penales, ya le caerá la sanción que corresponda. En este sentido no podemos, yo como abogado no puedo lanzar libremente, de decir ha habido corrupción, son unos maleantes, ni nada, si no tengo conocimiento más que lo que se transmite a través de los medios. Y la verdad, como hoy sabemos, existen muchas noticias que son consideradas noticias falsas. En este sentido sería una responsabilidad hablar de ese tema. En este sentido yo confío que en algún momento la justicia va a mejorar y se va a aplicar a cabalidad la ley. Eso esperamos. Y en relación a la distribución de escaños, estuve mirando la ley 421 y ese va a ser un buen tema para que en el próximo tema lo toquemos, querido doctor Alfredo, y discutamos, ya que esa ley, si bien establece ya los números, en la misma ley, los números de escaños de cada departamento, pero le da la potestad exclusiva, si usted la revisa, al Tribunal Supremo Electoral para que sea él el que dé los parámetros para que se distribuya. En este sentido, yo sin opinión personal, sin que sea, sin derogar esa ley, pienso que es responsabilidad exclusiva hoy del Tribunal Supremo Electoral para que cambie esa parte de la distribución. Porque la misma ley, como lo digo, ya establece los números de escaños de cada departamento, pero no dice cómo se va a distribuir, sino eso ha hecho, ha sido a través de una resolución del Tribunal Supremo Electoral.
Eso sería mi participación, querido doctor. Gracias, doctor Lucas. Gracias, cerramos el programa. Muchas gracias, doctor Lucas, por haber accedido a esta entrevista. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Alfredo Saucedo. Cerramos volando, ya nos pasamos con 3 minutos. Bien, mañana a las 16:30 volvemos. Radio Atlántica